nombre de nuestro buen Dios. Amado hermano, le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en la carta de Pablo a Filemón, donde nos quedamos ya la semana pasada, y comenzamos con esta serie de mensajes de la carta de Pablo a Filemón. Te recuerda que estamos viendo las 4 cartas que Pablo escribió desde la prisión, y comentábamos la vez pasada que era Efesios, Filipenses, Colosenses, que ya vimos esas 3 cartas durante varios meses y fue de muchísima bendición. Y la semana pasada comenzamos con la carta, con la breve carta, porque son solamente 25 versículos nada más, con la breve carta, esta carta personal que el apóstol escribe a su consiervo, al siervo del Señor, Filemón. Y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios desde el versículo 8 en adelante. Y el título de este sermón es Todos somos Onésimo. Dígale al que está al lado suyo: hola Onésimo, ¿cómo le va? Onésima. Onésimo. Usted sabe que ese nombre Onésimo, el significado es útil. Así que cuando le está diciendo Onésimo al hermano, le está diciendo que es una mujer, un hombre útil para el servicio del Señor. ¿Verdad que es lindo ser útil o no? Claro que sí, es lindo ser útil. Y más para la obra del Señor estando en las manos de Dios. Así que somos útiles. Muy bien, pero todos somos Onésimo. Dice la palabra de Dios de esta manera: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, Pablo, vuelvo a repetir, está escribiendo a Filemón, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego, fíjese que no hay una demanda con la autoridad que tenía Pablo de apóstol, sino que él le está rogando, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, contrario al nombre que tenía, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, dice esta versión, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Verso 14. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, fíjese, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Fíjese qué tremendo, hermano. Cuando nosotros comenzamos a analizar la palabra del Señor, somos realmente impactados por la obra gloriosa del Evangelio, por lo que el Señor hace con nuestras vidas. Lo ha hecho durante cientos de años, miles de personas, millones de personas transformadas por el poder de Dios. Y esta historia justamente nos habla exactamente de esto, de lo que Dios hace en nuestras vidas, de cómo Dios transforma a las personas, de cómo el Señor nos posiciona en un lugar donde antes no estábamos. Siempre hemos dicho que estábamos como enemigos del Señor, fuera de la gloria del Señor, no podíamos disfrutar de la vida de Dios, pero el Señor en su amor y su misericordia nos trajo a su reino, nos hizo nacer de nuevo y ahora nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y vemos en la historia de este hombre Onésimo que realmente la obra del Señor fue realizada, fue efectiva, y vemos cómo Dios lo transforma de una manera gloriosa. Y gracias al Señor, porque esa obra gloriosa del Señor no se ha cortado, no ha terminado. Él sigue trabajando, Él sigue obrando en nuestras vidas, Él sigue transformando nuestro ser interior y luego también se ve reflejado en nuestro exterior. Pero comienza la obra de Dios en nuestro interior. Y es allí donde Dios comienza a transformarnos a partir de ese rendimiento de nuestras propias vidas,
delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En las Escrituras nosotros somos inspirados por hombres y mujeres también de Dios, ¿no? Hombres que marcaron alguna etapa en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos a Abraham, ¿verdad? Que es un ejemplo de fe. ¿A quién más se le viene en la cabeza? A ver, hombre o mujer de Dios, que en la palabra del Señor usted ha sentido allí un impacto por su historia, por su ejemplo, por su vida, por sus decisiones. De a uno. Elías, ¿verdad? Un hombre reconocido, el profeta Elías, un hombre de Dios. ¿Quién más? A ver. Moisés, estoy escuchando siempre tiene la voz muy parecida a todos los hermanos. Moisés también, otro hombre de Dios, ¿verdad? A ver, ¿quién más? Daniel, también. Y historias que realmente reflejan una vida transformada por el poder del Señor. Y son nombres reconocidos. Hombres reconocidos en la palabra del Señor, porque hemos escuchado muchas predicaciones y estudios también de esos personajes bíblicos y que realmente han sido de mucha, pero mucha bendición. Pero también encontramos en la palabra de Dios personajes no tan conocidos. Ahora yo quiero que sea sincero, ¿cuántas veces usted ha escuchado una predicación respecto a Onésimo? 2 personas. No sé, en los hogares, los hermanos, pero solamente 2 personas en todo el auditorio que estamos aquí. ¿Por qué? Porque son personajes por ahí que no son tan conocidos, pero eso no significa que la historia de ellos no sea relevante, que sean importantes, que sean impactantes por el poder de Dios. Parece que son personajes que están escondidos allí. Porque quizás podemos llegar a preguntar también, si bien la historia de Onésimo está un poco escondida, pero también la carta donde él se encuentra muchas veces también está escondidita. ¿Cuántos han oído alguna predicación de Filemón? La carta que estamos viendo. ¿Vieron? ¿Vieron? Tenían que levantar las manos todos y la semana pasada empezamos a predicar de Filemón. No, pero digo anterior. ¿Verdad? Que parece que estuviera escondidito, pero qué bueno que nosotros podamos ser como aquellos mineros, ¿no? Que se meten a lo profundo de la tierra para sacar los tesoros escondidos, aquellos tesoros que están allí metiditos y sacarlos a la luz, y por qué no compartirlo como nosotros lo estamos haciendo. Y encontramos entonces en la vida de este hombre también cómo el Señor lo fue transformando, cómo el Señor lo fue cambiando, cómo el Señor le cambió toda su vida, absolutamente todo. Y gracias al Señor, porque vuelvo a repetir, Él continúa haciendo exactamente lo mismo en nuestro tiempo. Así que un hombre que parece perdido en la historia, un esclavo fugitivo, como lo hablábamos la semana pasada, un hombre sin rumbo, un ladrón marcado por su pasado. Este es Onésimo, o era Onésimo. Pero Dios en su gracia y soberanía lo encuentra ¿dónde? En Roma. Estuvo huyendo de su amo Filemón, le había robado, salió corriendo. ¿Dónde se fue? A Roma. ¿Por qué Roma? Porque en ese lugar vivían millones de personas, entonces era fácil escabullirse, que nadie lo encontrara, mezclarse con otras personas. Pero de alguna manera él llegó a conocer a Pablo. Y Pablo, si usted se sentaba a conversar con Pablo, ¿de qué le iba a hablar Pablo? Del reino de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, había un tema que a Pablo le gustaba hablar, porque era su corazón, era hablar de Cristo. Así que cuando Onésimo se acercó donde estaba Pablo y comenzaron a hablar y a hacer algunas preguntas, bueno, allí él terminó a los pies de las cruces del Calvario. Y gloria al Señor por eso. Mientras más huía de la casa de Filemón, mientras más huía de Colosa, más cerca estaba de la cruz. Mientras más huía de la casa de su esclavista, por así decirlo, de su jefe, de su dueño, él más se acercaba a Jesús. Y esa es la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque nosotros estamos reflejados de alguna manera en la vida de Onésimo también. Porque nosotros huíamos, estábamos lejos, estábamos enemistados de Dios, alejados de Dios por el pecado. Pero hermano, estábamos inútiles para el servicio del Señor. Podríamos decir, no Onésimo,
no éramos útiles, pero nosotros también necesitábamos ser transformados por el poder de nuestro amado Señor. Y si hay un mensaje central en estos pasajes que nosotros estamos leyendo, es este: la gracia de Cristo transforma a los inútiles en útiles. ¿Cuántos útiles me dicen amén? No voy a preguntar cuántos inútiles. No, porque ahora nosotros todos somos Onésimo, somos útiles. Y entonces nos reconcilia con Dios, el Señor, y con los demás. Vamos al primer punto que nos corresponde en esta mañana: la mediación de Pablo. En los primeros versículos, del 8 al 10, nosotros encontramos palabras de Pablo, siendo apóstol del Señor, dirigidas a Filemón, al dueño de Onésimo. Y él no comienza a demandarles cosas con la autoridad, como decíamos recién, que tenía el apóstol Pablo, sino que él dice algo muy, muy importante para nosotros los hijos del Señor, porque refleja también el carácter de Cristo y cómo nosotros tenemos que dirigirnos a las personas que nos rodean. Él le dice en el versículo 10: te ruego, está rogando, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Onésimo era hijo de Pablo? ¿Era casado? ¿Verdad que no? Está hablando en lo espiritual, porque él le predicó, porque de la misma manera se recuerdan que así lo llamaba o lo llamó a Timoteo, mi hijo. ¿Vieron qué importante? El corazón del apóstol, el corazón de un hombre de Dios. Él dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Claro que él podría haber demandado con autoridad y volverse por ahí autoritario en decirle a Filemón: mira, te lo envío porque vos tenés que recibirlo, tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello otro, tenés que dar este paso y recibirlo porque te lo mando yo y listo. Y no me preguntes nada. Pero no se trata de eso. Se trata del corazón del hombre de Dios. Se trata de un corazón que ha sido tratado por el Señor. Nos muestra también a nosotros, porque la palabra del Señor es como un espejo, y nos hace ver a nosotros cómo tratamos a los demás. Cómo de alguna manera queremos relacionarnos con las demás personas. Qué importante que podamos avanzar en humildad y que podamos avanzar en amor, ¿verdad? Para con aquellas personas, para con los hermanos de la iglesia, para con la familia misma, que podamos ir con este sentir en nuestros corazones, de poder acercarnos de esta manera. Reconociendo quiénes somos nosotros, reconociendo quién es Dios, reconociendo la obra del Señor en nosotros, y que de alguna manera podamos acercarnos en humildad, en amor hacia aquellos que nos rodean. Y que sé que importante cómo se identifica Pablo con Onésimo. Dice: te lo envío como a mi propio corazón. El versículo 12 dice, le está diciendo: te estoy dando mi corazón a Filemón. Le está diciendo: cuídalo, guardalo. Le está diciendo, en cierta manera, es muy importante Onésimo para mí. Le está diciendo: lo amo. Le está diciendo: él es mi hermano. Qué interesante poder llegar de esa manera. Qué importantes son las actitudes que nosotros tenemos en la vida para que las relaciones sean fortalecidas en Dios, en Cristo Jesús, en esta nueva posición donde el Señor nos ha colocado a nosotros. Los lentes de la vida ahora son otros, porque miramos a través de los lentes de la palabra del Señor. Nuestra cosmovisión ha cambiado, el trato con las personas ha cambiado. Y cuando de repente en nuestras debilidades, en nuestros errores, maltratamos a alguien, herimos a alguien, no estamos tranquilos, ¿verdad? Y de alguna manera nosotros tenemos que volver al hermano, de volver a la persona, aunque no venga a la iglesia, aunque no conozca a Dios. Queremos restablecer la comunión. ¿Por qué? Porque eso es el Señor en nosotros, obrando a través de nosotros para reconciliarnos con las personas. Y de esa manera llega con humildad el hombre de Dios, Pablo. Es como aquel niño que está en la casa y rompe un jarrón o un vaso, ¿verdad? Tiene algunas posibilidades él. Puede mentir, puede decir que fue el gato, que fue el perro, que fue el hermanito más chiquito que todavía no sabe hablar, que fue un viento que abrió las ventanas y lo tiró, o puede reconocer lo que él hizo.
Y en ese reconocimiento ir hacia donde está la mamá, el papá y decirle, quiero pedirles perdón porque yo rompí el jarroncito. ¿Me ayudarían, por favor, a poder armarlo otra vez? ¿Cuál será la respuesta de los padres? Espérate. No, yo creo que sería la respuesta. Sería, estás haciendo bien, dijiste la verdad, estás reconociendo lo que hiciste, vení que te vamos a ayudar. ¿Y qué pasa con la relación de padre e hijo? ¿Vieron que es fortalecida? Por causa de cómo el niño reconoció, de cómo la persona en humildad dijo, pidió perdón por lo que había hecho, por lo que había cometido. Y entonces así las relaciones son fortalecidas. Muchas veces, con alguien hablaba ayer y no recuerdo bien con quién, con mi esposa, ahora sí soy bueno. Y hablábamos que hay un enemigo, ¿no? Hay un enemigo que se levanta en nuestros corazones, justamente que es el enemigo de las buenas relaciones, de la comunión. Y ese enemigo es el orgullo. Porque aquel que tiene que perdonar muchas veces no perdona por el orgullo que está en el corazón. Pero aquel que tiene que pedir perdón no pide perdón también por el orgullo que tiene en el corazón. Entonces ese es un enemigo que está en nosotros, en nuestra naturaleza caída. Pero necesitamos, hermano, la humildad que viene de parte del Señor. Necesitamos que el Señor Jesús obre en nosotros. Y cada día en ese proceso que nos va metiendo a nosotros, ir muriendo a nosotros mismos para que Él vaya viviendo en nosotros cada vez más y la palabra del Señor sea real en nuestras vidas. El orgullo cierra puerta, el orgullo divide en las relaciones, pero es la humildad que abre la puerta a la reconciliación. Es el reconocimiento. Al mirar al otro, la obra de Dios que está haciendo en el otro, pero también entender que hay una obra de Dios que está haciendo en mí y que hay decisiones que tengo que tomar, por ende, porque Dios está en mi corazón. Y eso es lo que Pablo está haciendo, no está exigiendo. Él va en amor, Él va en humildad, porque Él es como aquel puente, como hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? El puente de la reconciliación, Cristo Jesús. Él es el puente, porque había una división entre nosotros y Dios. Les voy a mostrar algo. Este es un premio que le voy a dar a alguien. No, solamente quiero hacer una ilustración. Esto lo saqué de casa. Esta mañana cuando se levantaron y no lo vieron, dijeron, ¿qué pasó? Aquí estamos nosotros y aquí estaba Dios. Estábamos separados, había un abismo entre nosotros y Dios. No teníamos comunión con Dios. Es más, dice la palabra del Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos enemigos de Dios. Pero saben, de esa manera vino el Señor Jesucristo para ser el mediador entre Dios y nosotros, los hombres. ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesús? Por medio de su muerte en la cruz de Calvario. Esa es la obra del Señor. Solamente Él la podía hacer. Nosotros no, era imposible poder tener una buena relación, una buena comunión, ser hijos de Dios. Imposible. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cansancio de diferentes índoles. En ese momento era el cansancio religioso por la obra de los fariseos, del legalismo. Pero en este tiempo hay cansancio espiritual, cansancio mental, cansancio físico, que los problemas, que las dificultades. Pero el pecado es lo que nos separa de Dios. Y solamente Dios es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y la obra fue hecha en la cruz de Calvario. ¿Y cómo fue hecha? En sacrificio. ¿Cómo fue hecha? En amor. ¿Cómo fue hecha? En humildad. Así dice la palabra del Señor que no, Él consideró ser semejante a Dios. No se aferró a eso, sino que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo
siervo, se hizo un esclavo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? En la cruz. Esa es la obra del Señor Jesús. Imposible para nosotros, pero posible para Jesús. Él es el puente. Él es el puente. Imposible para nosotros, pero Él se puso. Él dice, yo soy el camino. Solamente por Jesús, en Jesús, que nosotros podemos ahora tener comunión con Dios y también tener comunión los unos con los otros. Es por Él que nosotros somos iglesia. Es por Cristo Jesús que somos santificados. Es por la palabra que somos purificados. Es por Jesús que fuimos justificados. Es solamente por Él, amado hermano. Y es en Él que debemos avanzar, en este nuestro precioso Señor Jesucristo, que también dio su vida. Por eso digo, la obra de Jesús es la obra en nuestros corazones. Es el carácter de Cristo trabajando en nosotros. Somos nosotros expresando a Cristo de nuestro interior, pero hacia el exterior y mostrándose a aquellas personas también que nos rodean. Pablo le dice a Filemón, Onésimo, sí, Onésimo, tu esclavo, el que huyó, el que te hizo daño, el que te robó. Bueno, ese Onésimo, al cual te envío ahora, ya no es más tu esclavo, ahora es tu hermano. Recíbele como tal. Le está diciendo, hay una obra gloriosa, la misma obra que el Señor ha hecho en tu vida, Filemón, por la predicación de mi palabra, o de la palabra del Señor que yo te prediqué. La misma obra del Señor que Él ha hecho en mi vida, es la misma obra que el Señor ha hecho en Onésimo. En ese hombre que tú lo conociste como un inútil, que tú lo conociste como un esclavo, que tú lo conociste como un vil pecador que te robó, que te clavó el puñal por la espalda. El mismo ahora ha sido transformado por el poder de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, la conversión y transformación de Onésimo. Verso 11 dice, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Qué bárbaro. Y hablando justamente de personajes no tan conocidos, hay una historia que seguramente usted no la conoce, yo no la conocía, pero cuando uno comienza a indagar, a estudiar, se encuentra con estas historias que son impactantes. Por ejemplo, de un hombre que nació en esclavitud. Él se llamaba Moses Roper. Alrededor del 1815 en Estados Unidos, hijo de una esclava afroamericana, pero de un padre blanco. Él fue vendido varias veces, fue castigado muchas veces, sufrió lo que era la esclavitud en aquel tiempo, pero ya de jovencito él se escapó de la esclavitud y pudo llegar hasta Inglaterra. Y nos dice la historia que en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, este hombre fue acogido por cristianos y él se convirtió a Cristo. En su cuerpo tenía esas marcas del sufrimiento, en su corazón tenía las marcas de sufrimiento, de tantos golpes y tantas cosas que había sufrido en la vida. Pero nos dice la historia que en el 1837, después de que él ya se había convertido a Cristo, él publicó su autobiografía. Se llamó de esta manera, o la llamó de esta manera: Narración de las aventuras y la fuga de Moses Roper de la esclavitud en Estados Unidos. Y ese testimonio que él escribió fue en muchos lugares leído, contado, para mostrar la brutalidad de la esclavitud en aquel momento, justamente con personas que luchaban en contra de la esclavitud. Pero también esto era un testimonio de cómo el Señor transformó a una persona y también servía obviamente para el evangelismo. Él escribió en una partecita allí en este libro que él escribió, justamente dice de esta manera: he soportado azotes, cadenas y hambre,
pero nada me parecía tan terrible como vivir sin esperanza. Fue cuando conocí el Evangelio de Cristo que comprendí lo que era la verdadera libertad. Escapé de un amo terrenal, pero fue Jesús quien rompió mis cadenas eternas. Fíjese qué hermoso, hermano. La obra del Señor en un hombre desconocido, Moisés. ¿Verdad que nadie escuchó de él? Pero es una obra de Dios. Nadie ha escuchado de usted, nadie ha escuchado de mí, pero somos obra de Dios. Es lo que Dios ha hecho, es lo que Dios hace en la vida. De la misma manera nosotros encontramos parecido en la obra de Dios, en la vida de Onésimo también. Que él era un esclavo fugitivo, llevaba las cadenas de la culpa y la vergüenza, pero como decíamos al principio, conoció en Roma a Pablo y a través de Pablo a Cristo. Y también Onésimo encontró lo que era la verdadera libertad. La libertad no estaba en escapar de Filemón, en escapar de Colosas. La libertad está en Cristo. Muchas veces queremos tomar decisiones y decimos, no, si me voy de cierto lugar, si escapo de cierto lugar, si dejo tal cosa, o si obtengo tal cosa, me voy a sentir ahora sí en la verdadera libertad. Solamente Cristo nos da la verdadera libertad. Porque así dice la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente Cristo Jesús hace esa obra en nosotros. Y encontramos entonces en Onésimo, que era inútil, ahora es útil para Dios y también para Filemón. La gracia cambia nuestra posición y nos da propósito, nos hace útil en sus manos. Qué hermoso el nuevo nacimiento. Qué hermosa la obra de Dios, amado hermano. Cada uno de nosotros hemos estado perdidos, sin propósito, y éramos inútiles. Y tenemos la imagen de aquel árbol que está tirado en el bosque, sin propósito. Y las personas pasan por al lado de ese árbol y solamente lo miran y dicen, bueno, servirá para el fuego, servirá en algún momento cuando venga el invierno, lo cortaremos, haremos leña, lo llevaremos para la casa, hasta que pasa un artista, hasta que pasa alguien que sabe trabajar la madera y en su mente, en su corazón, en sus ojos visionarios, de acuerdo a la función que él hace en la tierra, él dice, yo puedo sacar algo hermoso de ese árbol que está caído, algo bonito, algo útil, eso que la mayoría ve como inútil. Dice el carpintero, dice el artista, yo veo algo útil, y lo toma y lo lleva a su taller y comienza a trabajarlo hasta que hace un hermoso instrumento que es útil, que trae placer, que la gente puede disfrutar, que puede servir. Ahora es útil. De la misma manera, amados hermanos, hemos sido tomados por el Señor. Estábamos tirados al costado del camino, pero el Señor nos ha tomado. El Señor sigue puliendo nuestras vidas para su gloria. El Señor sigue trabajando. El carpintero, el artista divino, sigue trabajando en nuestras vidas. Y a veces tenemos algunas ramas que no nos gustan, ¿verdad? Y decimos, todavía, pero es que falta. Todavía está trabajando el artista. Ninguno de nosotros hemos sido terminados, pero en este proceso que el Señor nos ha tomado y nos está santificando y nos está preparando, ya somos útiles en sus manos. Así que el Señor se lleve toda gloria y toda honra también en nuestras vidas. Amén. El pastor Miguel Núñez dice de esta manera: la verdadera transformación es poder para servir a otros desde la gracia que recibimos. La verdadera transformación es poder, ese poder de Dios, para poder servir a otros desde la gracia, desde el regalo que hemos recibido de parte del Señor. Avanzamos en el último punto, la soberanía y providencia de Dios. Verso 15 al 16.
porque quizás por esto se apartó de ti, le dice Pablo a Filemón, por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir ahora para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Fíjese qué hermoso. Lo que Pablo está viendo es la mano invisible de Dios moviéndose en la historia de Onésimo. Lo que Pablo está viendo, está la providencia divina, está viendo la soberanía de Dios trabajando de alguna manera, de alguna forma, porque aquello que parecía malo, Dios ahora nos está dejando ver que era para bien. Que aquello que parecía un desastre, Dios está dejando ver ahora a Filemón que realmente esto es plan de Dios, que es el diseño de Dios, que Él ha orquestado todo esto para que Onésimo le conociera, para que Onésimo le sirviera, para que Onésimo glorificara el nombre de Dios, para que Filemón también sea edificado en medio de este proceso, para que Pablo en aquel lugar pudiera seguir predicando la palabra del Señor, amado hermano. Esto solamente lo hace Dios. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Aunque muchas veces no entendamos las cosas que nos suceden, es la providencia de Dios, la soberanía de Dios que está obrando en nuestros corazones, y que si nosotros no pasamos por esas etapas que no nos gustan pasar, hay áreas en nuestra vida que no serían transformadas, pero el Señor nos ama. No es que no nos ama y por eso nos hace pasar por problemas, dificultades, tormentas, desiertos. No, es todo lo contrario, nos ama. Nos ama tanto que no nos quiere dejar como estamos, y entonces comienza a cambiarnos, comienza a transformarnos a través de las circunstancias, de decisiones que muchas veces son decisiones erradas, pero aún usa esas decisiones, aún usa esas cuestiones, esos errores en nuestra vida para el beneficio nuestro, para que Él se lleve toda la gloria y se lleve toda la honra. Amén. Ahora Pablo está con Onésimo, él está con el Señor, ahora le ha recibido, se ha rendido a los pies de Cristo, pero no deja todo en el aire. Cuando seguramente escuchó Pablo que Onésimo había escapado, le dijo, bueno, Onésimo, es hora de volver a casa, ya te has convertido. Vieron que en la Biblia de un versículo a otro pueden pasar 3, 4 años, 5 años, 10 años. No sabemos cuánto tiempo pasó Onésimo con Pablo. Lo cierto es que él creció en la palabra, lo cierto es que él creció y fue útil en la presencia del Señor y para el Señor. Pero ahora reconocía que tenía que volver a casa de Filemón. Hermano, y acá no se trataba de tratar simplemente con el orgullo de Onésimo. A ver si va a ser tan humilde de volver a Filemón a pedirle perdón por lo que hizo. Cuando nosotros comenzamos a ver la historia en el Imperio Romano respecto a los esclavos, tenemos que considerar lo siguiente, que los esclavos, por ejemplo, no se pertenecían a sí mismos, sino que eran propiedad de sus amos, ¿verdad? Ellos no tenían derecho, no tenían identidad, ellos podían ser vendidos, comprados, castigados, ejecutados, y todo era legal. Ellos eran la base de la pirámide social de Roma. Era lo más bajo, no tenían derechos políticos ni civiles. Ellos simplemente eran vistos como herramientas vivientes. Se rompía, ya no servía y se mataba, o se regalaba, o se tiraba. Así eran los esclavos en aquel momento. Y aquel esclavo, según la ley, que huía, ese era un delito grave. Y si era encontrado y era traído de vuelta a casa de su amo, el amo legalmente tenía la autoridad para mandarlo a crucificar, para matarlo. Y no había ningún problema por el daño que había hecho a su dueño. Así que todo esto seguramente estaba en la cabeza de Onésimo. ¿Tengo que ir a la casa de Filemón, en cuyas manos está mi vida? Si él decide recibirme, gloria a Dios, pero si se levantó mal ese día, o no está en sus buenas, no está contento, no está alegre, ¿cómo me irá a recibir? No era solamente un orgullo, era
que su vida estaba en juego. Y él comienza, de todas maneras, en obediencia a la palabra del Señor, a los principios bíblicos, comienza a retomar nuevamente el viaje. Recuerden que quedaba muy lejos, Roma de Colosas, más de 2000 kilómetros, pero iba con un motivo, con un propósito, llevando las cartas que el apóstol Pablo le había dicho que la llevara, pero a la vez sabía que tenía que enmendar. Porque muchas veces se toma mal el versículo de la palabra del Señor, ¿se recuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las deudas pasaron, entonces ahora que se las arregle otro. Ahora estoy en Cristo, nueva criatura. Me peleé con todo el mundo, le debo a todo el mundo. Le hice mal a un montón de personas, pero ahora soy nueva criatura, ya está. Borrón y vámonos más para adelante. ¿Ya para qué mirar para atrás? No, ya está. No. La palabra no nos enseña eso. Nos enseña que tenemos que arreglar las cuentas. Porque este es el principio establecido y esto es lo que Pablo le ha enseñado a Onésimo. No, Onésimo, no es que te vas a quedar. Para mí ahora sos útil. Estamos sirviendo al Señor, son mis consiervos. Estamos sirviendo a Dios. Pero tenés que volver. Hay que arreglar, hay que reconciliarse, tenés que pedir perdón. Y por eso es que nosotros ahora, por eso entendemos cómo le habla primero a Filemón Pablo. ¿Se recuerdan la semana pasada que le habla de sus virtudes, de cómo él ama, de cómo él recibe, de cómo él sirve al Señor? ¿Por qué prepara el camino? Porque es importante lo que está por acontecer. ¿Y por qué le dice también, ya no es tu esclavo, no lo recibas como tal, ahora es tu hermano? Amalo como si fuera mi corazón, le está diciendo, cuídalo, guardalo. Es tu hermano, recibilo como si me estuviera recibiendo a mí mismo. ¿Cómo me recibís a mí cuando voy, Filemón? ¿Me metés ahí con todos los esclavos? ¿O tenés un lugarcito especial para mí? Hay muchas cosas. Y Filemón hubiera pensado, ¿y si hago eso, qué van a pensar los otros esclavos? Y se van a querer escapar, si al final ¿cómo lo recibo a este que se fue? Habían muchas cuestiones, pero el Señor está tratando con la vida de cada uno de ellos. Amén. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos, por ejemplo, en Zaqueo. Aquel hombre que dice la palabra que justamente Zaqueo también como que no le hacía honor a su nombre, porque Zaqueo significa puro o inocente. Así que como que no le hacía mucho honor al nombre que tenía. Él era jefe de los publicanos en Jericó, muy rico, pero era despreciado por su pueblo. Él era identificado como un traicionero porque trabajaba para los romanos y le sacaba plata a los judíos y de ahí se enriquecía. Pero él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y luego que el Señor Jesús ya estaba en su casa, él hace algo, hermano, que nos enseña a nosotros, hablando de esto, de restituir, de reconciliarnos, ahora que estamos en Cristo. Dice Lucas 19:8, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Fíjese. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, no tenés que hacer eso. No te hagas problema. Ya fue, eso quedó en el pasado. No, el Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Y luego dice el Señor, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué hermoso, hermano. Esta es la palabra del Señor obrando. Estos son los principios de Dios trabajando en la iglesia. Este es el testimonio, es la expresión de Cristo desde la iglesia para la sociedad, para las relaciones que nosotros podemos tener. ¿Qué nos enseña la historia, por ejemplo, que nosotros estamos viendo? Que nadie está demasiado perdido como para que Jesús lo salve. Nadie. En la providencia y soberanía de Dios, el hombre es salvado conforme a su voluntad. También aprendemos que el verdadero arrepentimiento produce cambios visibles y radicales en nuestras vidas.
Aprendemos también que Jesús no mira la apariencia ni la reputación, sino el corazón que le busca. Y también que la salvación en Cristo no solo es personal, sino que transforma la relación con otros. Relación vertical y relación horizontal. Si hay una buena relación vertical, hay una reconciliación con Dios, entonces eso también se comienza a notar, se comienza a ver en nuestras relaciones interpersonales. Alguien decía, la providencia de Dios, lo que el Señor orquesta, la soberanía de Dios, nunca falla. Lo que parece un mal, Él lo usa para el bien de su obra y la gloria de su nombre. Usted y yo, amado hermano, somos Onésimo. Cuanto más él se alejaba, vuelvo a repetir, de Filemón, más iba hacia Dios. Mientras más corría de esa esclavitud que él ya odiaba, era que el Señor lo estaba atrayendo con cuerdas de amor hacia su presencia para luego regresarlo como un hombre útil, como un siervo del Señor. ¿Cuántas veces huimos y queremos huir sin darnos cuenta que el Señor es el soberano, que Él tiene todo bajo control? Y quizás en esta mañana algunos de nosotros hemos huido de muchas cosas, pero en la providencia de Dios, Dios ha querido que usted escuche esta palabra para que nos rindamos delante de Él. ¿Está cansado de huir? ¿No está cansado de correr? ¿Se recuerdan Jonás? Jonás, vaya a predicar a Nínive, para el otro lado, a correr, a huir de Dios, de la voluntad de Dios. Pero ¿a dónde iba ese hombre? ¿Dónde iba Jonás? A un encuentro con Dios dentro de la panza de un pez. Y regresó como el siervo que tenía que ser, a cumplir la voluntad del Señor. Por eso Pablo le dice, porque quizás por esto se apartó de ti. Otra traducción dice, por esto fue apartado de ti, haciendo alusión que el Señor hizo la obra. Por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Amado hermano, es la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Cosas que no queremos, que no nos gustan, pero Dios en su soberanía las permite. Providencia de Dios. El estar tantos kilómetros lejos de casa, trabajando, no nos gusta, pero la providencia y soberanía de Dios lo permite. Porque Él tiene cosas que trabajar en nuestros corazones, porque Él sigue trabajando en nuestras mentes de acuerdo a su voluntad. Esa enfermedad, que no me gusta el dolor, pero Dios conoce, Dios sabe. En su providencia y soberanía, Él está usando eso para formar a Cristo en nuestros corazones. Hablaba con un pastor hace 3 días atrás. Me hablaba de por ahí inquietudes, carencias, circunstancias, dolor en el corazón, traiciones. Pero ahí hablábamos de la soberanía de Dios, de que Dios tiene todo bajo control, de que Dios tiene todo bajo control y Él sigue formando a Cristo en nuestras vidas. Dejemos que el Señor siga trabajando en nosotros y que seamos Onésimos, útiles en las manos del Señor. Póngase de pie y cierre sus ojos por un momento, que ya vamos a compartir la Santa Cena en esta mañana. Señor, ¿qué tal si le dice al Señor conmigo? Acá estamos, Señor. Y quizás usted que reconoce que ha estado